hubo espacio ni para la especulación ni para la duda. Con toda la autoridad del mundo, del que se sabe mejor y tiene al mejor, comienza una era. Habrá un antes y un después de Messi en la MLS. Messi ha destacado en Leagues Cup por su nivel o por sus rivales que solo están esperando a tomarse la foto como fans. Es un hiperfutbolista, ¿no? No es es fuera de serie el tipo. ¿Te has preguntado cómo un futbolista puede convertirse en un auténtico barrilete cósmico del siglo XXI? Prepárate para sumergirte en un análisis profundo y apasionante sobre la irrupción de Lionel Messi en la Major League Soccer, MLS. En este video descubriremos cómo Messi está redefiniendo los límites de la excelencia futbolística, desafiando no solo a sus rivales, sino también las expectativas convencionales. Desde momentos épicos en el campo hasta el impacto global que su juego genera, te invitamos a explorar cómo Messi está cambiando el juego y estableciendo un legado en la historia del deporte. La llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer, MLS, ha desatado un verdadero huracán de emociones y reacciones en el ámbito futbolístico. En apenas 6 partidos, la capacidad goleadora del astro argentino ha hablado por sí misma, dejando poco espacio para la especulación y las dudas. Con una autoridad innegable, Messi ha marcado un punto de quiebra en la historia de la MLS, y por ende en el mundo del fútbol en general. Desde su debut, las miradas de la prensa mexicana han estado fijas en cada movimiento de Messi. No se trata solo de la expectación, sino de una reverencia merecida hacia un jugador que, con su excelencia innata, está liderando una nueva era en esta liga. Su presencia en el campo ha sido un antes y un después, y no exageramos al afirmar que su llegada ha sacudido los cimientos de la MLS. Originario de Rosario, Messi ha generado un estruendo apasionado que ha resonado en los corazones de los aficionados y seguidores del fútbol. Este fenómeno mediático y futbolístico ha sido rápido en consolidarse, y si esta tendencia continúa, la MLS podría muy bien equipararse en renombre a las ligas emblemáticas de Brasil, Argentina, Uruguay y México. Es una posibilidad que a medida que el Inter Miami avanza hacia la final, se convierte en una realidad cada vez más palpable. Este momento marca un hito no solo en la carrera de Messi, sino también en el desarrollo de la MLS como liga de élite. La trascendencia de su fichaje radica en la transformación de la percepción global sobre el fútbol en Estados Unidos. El fútbol norteamericano está madurando a pasos agigantados, y la presencia de Messi es una prueba fehaciente de ello. Los seguidores están ansiosos por ver cómo evolucionará este fenómeno en los próximos encuentros. Veamos cómo reaccionó la prensa mexicana. No hubo espacio ni para la especulación ni para la duda. Con toda la autoridad del mundo, del que se sabe mejor y tiene al mejor, comienza una era. Habrá un antes y un después de Messi en la MLS. No exageramos al afirmar que la presencia del oriundo de Rosario provocará un estruendo de pasiones en una de las ligas emergentes del mundo. En muy poco tiempo de continuar con esta inercia mediática y futbolística, la liga estadounidense estará alcanzando a las 4 ligas emblemáticas del continente, las de Brasil, Argentina, Uruguay y por supuesto México. Albricias, el Inter Miami se enfila hacia la final. Es una verdadera alegría presenciar el desempeño de uno de los futbolistas más influyentes en la historia de nuestro amado deporte. Recordando al relator uruguayo de apellido Morales, quien otorgó a Maradona el título de barrilete cósmico, puedo decir que en esta era Lionel Messi es el equivalente del barrilete cósmico del siglo XXI. En mi calidad de maradonino, confieso, admito que Messi está dejando una huella imborrable, y esto es verdaderamente impresionante. El espectáculo que Messi brinda no tiene parangón, y su influencia va más allá de lo que podemos concebir. Él es el equilibrio, la pieza clave que se necesita en el medio campo del equipo del Inter Miami. No es exageración cuando digo que Messi es una figura extraordinaria, un futbolista fuera de serie. Su presencia transforma el campo de juego, y aunque puede parecer que desaparece en algunos momentos, su habilidad para surgir de la nada es asombrosa. La magia de Messi radica en su capacidad para cambiar el rumbo del partido en un abrir y cerrar de ojos. Aunque parezca que está en otro mundo, de repente se materializa con un impacto contundente. Este fenómeno no es nuevo. Desde que Messi se unió a la Major League Soccer, ha mantenido esta increíble habilidad para sorprendernos en cada encuentro. Su constante aparición en el campo de juego es verdaderamente sorprendente, y es algo que trasciende fronteras. En cada rincón del continente, la gente espera ansiosamente a ver en qué momento Messi hará su próximo movimiento mágico. Yo estoy feliz. Estoy feliz porque estoy viendo a uno de los futbolistas más importantes en la historia de este deporte que tanto amamos. ¿Tú te acuerdas de un relator uruguayo de apellido Morales? No. Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales, aquel que bautizó a Maradona como el barrilete cósmico. Ajá. Bueno, este es el barrilete cósmico del siglo XXI. Leo Messi, el digno sucesor de Diego Armando Maradona. Y mira que soy maradoniano, ¿eh?
Qué locura. Es una cosa increíble. Es impresionante. Ya olvídate del arbitraje, no, el espectáculo. Hoy vimos un buen espectáculo y estamos contentos, muy contentos. Es un hiperfutbolista, ¿no? No es es fuera de serie el tipo. Esa es la verdad. El hombre que le da evidentemente el equilibrio en el medio campo al equipo del Inter Miami, le hacía falta un hombre así, ¿no? Messi, Claudio, como que de repente flota, desaparece, parece que está dormido, parece que está jugando otro partido, parece que está en otro lado y de repente aparece, ¡pum! Hoy apareció. A mí me parece increíble, Claudio, que siga apareciendo solo este tipo al que lo conocen en el país más recóndito del continente que me digas y no saben que va a aparecer de repente. O sea, esto pasó desde que llegó a la Major League Soccer y lo sigue haciendo y aparece completamente solo. Es innegable que Lionel Messi se destaca no solo por su nivel excepcional, sino también por la expectación que genera en sus rivales, que ansían capturar una imagen junto a él como auténticos aficionados. En este punto no podemos limitarnos a usar filtros en blanco y negro, sino que debemos reconocer una verdad incuestionable. El nivel de Messi se encuentra en una esfera mucho más elevada que la liga local, la MLS. Él sobresale con creces en comparación con los jugadores de esta competición, y este es un hecho irrefutable. Messi, en su etapa actual, demuestra estar en una categoría completamente diferente a la de los jugadores de la MLS o del fútbol mexicano. Su maestría es tal que puede permitirse jugar de manera más relajada, incluso haciendo gala de su estilo único en este contexto de juego. Sin embargo, también es cierto que cuando se enfrenta a situaciones de mayor presión, cuando los adversarios le aprietan y lo desafían, su supremacía se ve puesta a prueba. En estas ocasiones, cuando no tiene el control total sobre el partido y los oponentes lo abordan con intensidad, se le presenta un desafío real. Es interesante comparar esta situación con la analogía de Blatter sobre la zona de tercer mundo en el fútbol. En esos momentos, Messi se encuentra enfrentando a equipos que podríamos considerar equivalentes a la zona de Con. Aunque Francia podría ser vista como una versión europea de la MLS en términos de nivel, la superioridad de Messi se mantiene intacta. Es cierto que ha tenido dificultades en ciertos encuentros en Francia, pero incluso esas dificultades destacan la excelencia que se espera de él en todo momento. La grandeza de Messi es tal que ha sido llevado al escenario europeo para competir en una de las ligas más prestigiosas durante 8 años sin lograr ganar la Champions League. Aunque pueda haber enfrentado obstáculos en Francia, su calidad y habilidades están más allá de cualquier crítica. El próximo enfrentamiento del Inter Miami será la final de la Disco contra el ganador del partido entre Monterrey de México y Nashville. Este emocionante encuentro se llevará a cabo el domingo en Miami. En resumen, Messi se alza como un futbolista incomparable, capaz de dominar la MLS con facilidad y superar los desafíos que se presentan incluso en contextos más competitivos. Su influencia trasciende las ligas y continentes, demostrando que su genialidad no conoce fronteras. Messi ha destacado en Leagues Cup por su nivel o por sus rivales que solo están esperando a tomarse la foto como fans. A ver, es que ahí no puedes irte a blanco y negro. Es bueno, decir, porcentajes. ahí hay que reconocer algo. El nivel de Messi está muy por encima de la liga de vecindad, que es la MLS. Lo de Messi está muy por encima del nivel de estos jugadores. Cuando tú ves a Messi que hoy se permite jugar con hoy juega de frac en el fútbol del MLS y contra el fútbol mexicano y contra quien le pongas en esta zona de tercer mundo, como le llamó Blatter y como le llamó Avalanche a la zona de CONCACAF. Ahora, cuando le apretaban, cuando le mordían, cuando no tenía como súbditos al adversario y al favorable, bueno, pues entonces se le complicó la vida en Francia, que Francia viene a ser la versión de la MLS en Europa, Liga de Vecindad. No, el nivel de Messi está muy por encima de lo que se le puede reclamar o pero en Francia no pudo. La cancha en este tipo de partidos. En Francia daba pena. Eso te digo, allá no pudo. ¡Deja de defenderlo! Donnarumma no pudo. Para eso los han llevado. 8 años sin ganar la Champions. Y ahí lo tienes. Un análisis profundo de cómo Lionel Messi está revolucionando la MLS y el mundo del fútbol. Si te emocionaste tanto como nosotros al explorar su impacto y genialidad, no olvides suscribirte para no perderte ni un solo detalle en futuros videos. Dale like si disfrutaste de este análisis apasionante y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestro contenido de calidad. Prepárate, porque el próximo video estará lleno de más emocionantes descubrimientos y análisis en el fascinante mundo del fútbol. Nos vemos pronto en la próxima entrega.